Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a ampliar un poquito el comentario que hicimos recientemente sobre política española, ampliando el horizonte hacia la política, en este caso argentina, de nuestros hermanos al otro lado del océano, porque tiene mucho que ver y digamos que son dos caras de la misma realidad política que estamos viviendo en nuestra época y que, bueno, consiste básicamente en que mientras que en España las urnas demostraron que no querían una alternativa política a lo que el otro día denominamos, y como se le llama usualmente ya en la prensa del ámbito ideológico, el sanchismo, pues igual que en España hemos escogido la opción sanchista, en Argentina no han querido seguir con la opción del kirchnerismo, que algunos quieren identificar con el peronismo, cuando no es exactamente lo mismo. Y también de eso vamos a hablar. Pero principalmente queremos centrarnos en algo que nos han preguntado directamente en los comentarios de este vídeo dedicado al sanchismo, dedicado a la renovación de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Nos ha preguntado un espectador que qué opinamos de la victoria de Javier Milei, y no deja de ser interesante hablar de esta cuestión porque hay muchas sensaciones encontradas dentro del mundo de la supuesta disidencia, ¿no? Tenemos a una serie de líderes como Donald Trump, Bolsonaro, el propio Santiago Abascal, etcétera. Todo este grupo que, bueno, pues tienen el denominador común, por ejemplo, de que han sido entrevistados después de la reciente entrevista que ha tenido Santiago Abascal por Tucker Carlson, que ha estado en Ferraz en las manifestaciones y después ha entrevistado a Abascal. Y digamos que son modelos que en distintos puntos del mundo han tratado de replicar de mejor o peor manera ese modelo iliberal de Víctor Orbán. Y aquí ya tenemos el primer punto de debate, que es Javier Milei es liberal, es iliberal. Bueno, es interesante porque, digamos, como ocurre con Trump o como ocurre con Bolsonaro o como ocurre con Vox, con Abascal, ocurre que tenemos distintos puntos, ¿no? Tenemos cosas que pertenecen al liberalismo en su programa, tenemos otros aspectos que pertenecerían más a ese ideario iliberal, y en cualquier caso, pues tenemos que dilucidar qué significa y con qué nos quedamos, ¿no? Entonces, en el caso de Javier Milei, primero está claro que, como ha ocurrido en muchos otros casos, mismamente los que acabamos de citar, ya hay un voto reactivo, o sea, hay un voto de rechazo a un modelo que llevaba muchos años implantado y que se ha querido rechazar en las urnas para escoger no tanto una alternativa como sencillamente escoger cualquier cosa que no sea seguir varados en lo mismo. La situación económica argentina, yo no soy un experto ni mucho menos, de hecho nunca he viajado al país, con lo cual ya por esto mi conocimiento es muy limitado de lo que pueda ser su realidad, pero tengo unos cuantos amigos de allí. Eh, Económicamente es terrible, no hay más que ver las cifras, y aparte es el testimonio también que me dicen, la seguridad es terrible, y bueno, pues es un país que hace unas décadas no estaba así y que ha acabado de manera muy rápida en esta posición, ¿no? Argentina y España comparten un rasgo que creo que nos está destacando mucho estos días, y es que ha sido laboratorio de pruebas de lo que ahora se llama Agenda 2030, de lo que ahora se llama el pensamiento políticamente correcto, de lo que ahora se llama el wokismo, etcétera, etcétera. Y eso ha sido posible aquí en España por el Partido Socialista Obrero Español y en Argentina por el kirchnerismo, que ya tiene 20 años, y que, como digo, hay gente que quiere asociar o identificar con el peronismo cuando no son lo mismo. Puede tener elementos del peronismo, pero yo creo que hay una distancia. Yo tengo unos cuantos amigos peronistas, no significa que yo sea peronista. Creo que sería absurdo que un español se considerara peronista, pero tenemos distintas formas de ver estas elecciones. Si las vemos como una derrota del peronismo, ¿de qué sería la victoria? Pues sería la victoria del liberalismo económico, por lo menos. Eh, De hecho, Javier Milei ha dicho públicamente que admira a Margaret Thatcher, ¿no? Lo cual en un país como Argentina pues es especialmente lacerante por la guerra de las Malvinas. Eh, pero claro, si lo vemos como una derrota del kirchnerismo, ¿de qué es la victoria? Pues ahí la victoria no es tanto del liberalismo como de sencillamente, digamos, la reacción
contra el wokismo, contra el progresismo, etcétera, etcétera, ¿no? Contra el estatalismo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Milei, que en muchas cosas tiene un programa claramente liberal, en otras sí que tiene algunos matices iliberales, ¿no? Por ejemplo, el aborto es el caso más claro de alguien que si fuera plenamente un ideario liberal no tendría esa postura frente al aborto. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que haya ganado Milei como rechazo al kirchnerismo, ¿no? Como rechazo a Massa, que era un ministro de Economía que ha hundido a Argentina en la miseria económica, ¿no? Y como alguien que propone ciertas medidas que, según apuntan economistas, es verdad que casi todos ellos liberales, pues puede tener a lo mejor más o menos viabilidad. En cualquier caso, aquí estamos analizando más bien los aspectos teóricos que los prácticos, porque por lo que parece, Milei va a tener difícil poder sacar adelante sus medidas por la mayoría kirchnerista en parlamentaria, etcétera, que dificulta que pueda tener los apoyos suficientes como para sacar adelante sus medidas. Normalmente, la oposición del kirchnerismo ya se vio con Macri, que es el claro precedente, ¿no? Y aunque no sean identificables, tienen rasgos en común y Macri ha apoyado a Milei y eso ha sido decisivo para que Milei gane, pues está claro que le van a tratar de torpedear como ya hicieron con Macri y no va a tener fácil sacar esas medidas. Por eso estamos hablando más bien en un plano teórico. Entonces, Milei tiene esos aspectos iliberales, pero fundamentalmente es un liberal. Y por esto, sin apoyar al kirchnerismo, sin apoyar ni siquiera al peronismo, aunque podamos tener amigos peronistas y ciertas simpatías intelectuales con algunos puntos muy concretos del peronismo, no con todos, ni mucho menos, sí que tampoco vamos a idolatrar a Milei, ni mucho menos, porque es un hombre, en primer lugar, que se sabe que tiene unas relaciones muy directas con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y esto quiere decir que aunque aparentemente rechace la Agenda 2030, está claro que tiene una vinculación muy directa con muchos de esos objetivos para el desarrollo sostenible. Y pasan por fortalecer los vínculos entre Estados Unidos e Israel con Sudamérica. Sudamérica ahora mismo tiene muchísima imbricación china. China ha comprado deuda hispanoamericana, China posee numerosas empresas en Hispanoamérica, es una forma legal de tener participaciones en estados, comprar empresas, mayoritariamente las acciones mayoritarias de una empresa y de esta forma ir ganando importancia en una sociedad. Y eso lo está haciendo China en Sudamérica, que es su segundo foco geopolítico. El primer gran foco geopolítico fuera de Asia, de China, es África, y el segundo es, como digo, Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos es muy consciente de que estamos en la Tercera Guerra Mundial, aunque todavía no parezca muy claro y notorio. La cosa está esperando a que Taiwán se incendie, a que China actúe en Taiwán para declararla oficialmente, pero con lo que hemos visto en Ucrania y con lo que estamos viendo ahora en Gaza, pues resulta evidente y no podemos separar estas elecciones de lo que está ocurriendo en Gaza por la sencilla razón de que Milei es un hombre muy relacionado tanto con la idea que tienen los Estados Unidos atlantista de entender la geopolítica como con la cultura judía y más concretamente con la rama israelí. Porque no hay que hacer, como se está haciendo ahora en muchos medios de comunicación, una identificación entre lo judío y lo israelí. Son cosas distintas. De hecho, estamos viendo que hay una parte importante del mundo judío que se está oponiendo a lo que está haciendo Israel. Vimos que tomaron el Congreso de los Estados Unidos. Vemos que hay protestas constantes que Netanyahu tiene que reprimir de manera brutal. Imágenes que llegan de Israel que recuerdan a las imágenes que llegan en algunos momentos de Ferraz, ¿no? De cómo está actuando la policía con los manifestantes y que recuerdan a lo que se ocurrió en Francia con los chalecos amarillos, aunque fueran mucho más combativos, o lo que ocurrió en Canadá con los heroicos camioneros que fueron reprimidos de manera salvaje por Justin Trudeau. Parece que ahora nos estamos yendo del tema, pero la cuestión es que Javier Milei es un hombre que no se ha convertido al judaísmo de milagro. Hay un artículo que ha salido en los últimos días en El País, curiosamente, que no es un medio que me haga mucha gracia, pero que en este caso ha sacado un artículo muy interesante donde habla de las conexiones de Milei con el mundo judío y dice el autor del artículo, Shrivak, creo que se llama, Shrivak, dice que no se ha convertido Javier Milei al judaísmo porque le supondría un problema querer cumplir con el sábado, por ejemplo, y tener obligaciones presidenciales, pero que es muy probable que cuando deje de ser presidente se convierta al judaísmo.
Y este es uno de tantos elementos que nos hablan de esa posición geopolítica de alguien que quiere dolarizar la economía, es decir, acabar con el patrón económico local y sumirse en un patrón económico homogeneizador, que encima es el dólar, y entonces empezar a depender de la Reserva Federal estadounidense y de su sistema monetario, ¿no? Estamos viendo que China casi entra en los BRICS, era uno de los candidatos a incluirse en los BRICS, esa alternativa al dólar económica mundial. Con la victoria de Javier Milei eso queda parado en seco. Y además Milei es un hombre que fue acusado de nazi en su día y que a partir de ahí empezó una aproximación al mundo judío para tratar de mostrar que no era tal cosa. Y finalmente lo que ha ocurrido es que tiene unas relaciones importantes, sobre todo por uno de sus principales asesores, con el mundo judío y especialmente con Israel. Se ha mostrado públicamente muy favorable a lo que está haciendo Israel con Palestina y de alguna forma supone una victoria para ese eje atlantista que Javier Milei haya llegado al poder. Porque pueda o no pueda hacer lo que ha prometido que va a hacer, lo que sí está claro es que va a ponerse muy claramente del lado de Estados Unidos, independientemente de que siga Biden en el poder, independientemente de que gane Donald Trump, con el que es claro que tiene bastantes simpatías. Y luego, además, ese conocimiento que ha estado recibiendo Milei de distintos rabinos, y me remito al artículo del País al que hago alusión, que ha salido luego en más medios, traducido, para entender ¿qué relación tiene Javier Milei? Ya no solo con el mundo geopolítico judío, sino también con cierto conocimiento esotérico. Javier Milei es un hombre que tiene relación con ciertos temas esotéricos. Primero es un hombre muy apegado a su hermana, que parece que tiene unas capacidades espiritualistas, en el peor sentido de la palabra, de comunicación. Y la tiene como una especie de asesora de gurú medio mágica, ¿no? Esto es algo que los medios de comunicación tratan de profundizarse de manera cómica, de profundizar en ello de manera cómica, de no tomarse demasiado en serio, de tapar un poquito incluso los que son críticos con Milei, cuando en circunstancias normales sería un argumento para atacarle muy sencillo. Y la razón de que esto no se esté sacando tanto y de que no se le esté atacando tanto es que realmente merece más importancia que un simple chiste, ¿no? Porque para el propio Milei es un tema muy importante. Y para los que están en su círculo, por lo que he podido leer de manera, porque obviamente son muy discretos, parece que es realmente el núcleo duro de las decisiones que toma Milei tienen que ver con su hermana y tienen que ver con estas supuestas capacidades que ella tiene. Por supuesto, lo más fácil es llamarle loco. Hay gente que pone en duda sus capacidades mentales. Massa lo hizo muy claramente en el último debate electoral que tuvieron. Y por supuesto, el plato fuerte de todo esto es su relación con Conan, que es su mastín, perro español, por cierto, que murió y que Milei procedió a clonar, ¿no? Milei tiene 4 perros muertos y 4 perros vivos. Y esto es muy importante para él, ¿no? Se dice que también incluye a los perros, aunque pueda parecernos cómico, en su consejo de asesores, y que esos perros vivos son reflejo de los perros muertos. Claro, si unimos esto a un conocimiento esotérico del judaísmo, es decir, a una relación cabalística de un hombre que al final es economista, es decir, un hombre que trabaja con números, bueno, pues podemos tener cierta idea de que hay algo así como un entorno mágico en torno a Milei que hacen que no sea sencillamente un liberal cualquiera, ¿no? Sino que hay una mística que es verdad que está muy presente en la política sudamericana, no hay más que leer a los grandes novelistas de Sudamérica, puede ser Gabriel García Márquez, etcétera, para entender eso que se ha llamado realismo mágico, que es una etiqueta que a mí no me gusta demasiado, pero que sí que habla de ciertas creencias que hay en el continente, con cada particularidad de un país, que los líderes importantes del continente han utilizado, ¿no? Podemos pensar en un Fidel Castro, podemos pensar en un Hugo Chávez, podemos pensar ahora de forma degradada en un Maduro, que han utilizado estas estrategias. Y aunque Milei sea aparentemente frontal, radicalmente contrario a este socialismo del siglo XXI, de Evo Morales y de otros, en este punto sí que tiene ciertas similitudes de esa mística que también tenía Vaperón, etcétera. Es decir, hay una mística política que también está presente en Javier Milei, ¿no? Y por eso quiero decir que es un personaje más complejo de lo que parece, ¿no? Obviamente, además, hay que hablar del concepto de libertad que utiliza Javier Milei porque es el principal eslogan de su campaña
viva la libertad carajo, ¿no? Dice constantemente. Y tenemos que también entender qué concepto de libertad está utilizando, ¿no? Aquí yo sí que infiero que hay un concepto de la libertad puramente liberal, en el marco de una sociedad, como hacen los liberales, reducida a sus relaciones contractuales en vez de a las relaciones comunitarias. Entonces, una vez se ha reducido el marco social a lo contractual, el Estado se convierte en ese leviatán de Hobbes que, ante la posibilidad del miedo de la guerra de todos contra todos, trata de poner la paz. Obviamente, la postura de Javier Milei ante esta perspectiva es que el Estado intervenga lo menos posible. Y ahí está ese famoso vídeo en el que sale arrancando de una pizarra los distintos ministerios y dejando lo más depurado posible el aparato estatal, ¿no? Y obviamente a los que sentimos que el Estado se inmiscuye en la vida de los ciudadanos de una forma excesiva, no nos parece mal, pero no quiere arrancar, no quiere acabar con el Estado, lo cual ya demuestra que no es un anarcocapitalista, como se está diciendo. De todas formas, tampoco podría, pero no quiere. Esto hay que aclararlo. Sino que lo que quiere sencillamente es restarle poder al Estado. Pero ese restarle poder al Estado no significa darle más libertad al ciudadano, como muchas personas piensan, sino que es darle más libertad a lo privado. Esto puede ser interesante si no fuera porque lo más probable que vaya a ocurrir es que intervengan un montón de empresas extranjeras, imagino, esto lo digo sin pruebas, que principalmente norteamericanas, que donde antes estaba el Estado, ahora van a intervenir. Probablemente sea algo que dure unos pocos años y en lo que vayan a fraccionar el país, porque cogerán un montón de industrias que antes eran públicas, las privatizarán, las utilizarán para su beneficio y después pues producirán un dinero para unos pocos y un malestar para muchos, que es lo mismo que ha hecho Estados Unidos en muchos países. Es lo que intentó hacer en Rusia cuando cayó el muro de Berlín y cuando cayó la Unión Soviética. Y de alguna forma yo esto lo veo muy claramente. Pero aún así no nos habla del concepto de libertad de Milei, que yo creo que es el punto clave. El concepto de libertad de Milei es un concepto visceral, liberal y visceral. Liberal porque identifica que la única forma de, digamos, es la inversión privada, poder invertir, poder convertirte en un inversor, poder convertirte en un empresario, poder emprender es la libertad, es el típico concepto de libertad de los liberales, que es una libertad egoísta, una libertad del individuo narcisista soberano. Este es el concepto de libertad que tiene Milei. Y todas esas pataletas de una política al espectáculo, porque Milei es un hombre de la televisión, es un hombre del espectáculo, es un hombre que maneja muy bien los medios, es un hombre que yo mismo reconozco que tiene mucho potencial retórico y mucho potencial visual y lo sabe explotar, ¿no? La imagen de la motosierra es muy poderosa, ¿no? ¿De qué lado de la motosierra estás? ¿Del de allá o del de acá? Es poderosa esa imagen, ¿no? De la imagen del martillo para destruir el Banco Central es una imagen poderosa. El vídeo al que he aludido en el que quita ministerios de una pizarra es poderoso. Y eso tiene mucho que ver con su victoria, con un lenguaje juvenil, una estética alocada, etcétera, etcétera. Pero si vamos a su concepto de libertad, ahí vemos que no es una propuesta novedosa. Efectivamente es una propuesta que ya hizo Margaret Thatcher, es una propuesta que ya hizo Ronald Reagan, y es una propuesta que funciona muy bien cuando la toman los países atlantistas. A ellos sí les va bien. Pero cuando se toman países que no son atlantistas, lo único que ocurre es que van a favorecer los intereses atlantistas, pero no van a favorecer los intereses locales. Entonces, yo veo con mucho dolor la situación de Argentina, porque España no estaría muy diferente, no sería muy diferente a Argentina en muchas cosas si no fuera por la Unión Europea. Y lo está diciendo alguien que no es para nada partidario de la Unión Europea, pero a cada uno lo suyo. La Unión Europea le da una consistencia económica a España que Argentina no tiene. Y Estados Unidos no le va a dar una consistencia económica a Argentina similar a la de España. Lo que va a hacer, como digo, es velar por sus intereses exclusivos, explotar todo aquello que le pueda quedar a Argentina mientras sea explotable para esos intereses privados y después marcharse y dejar el caos como hacen siempre, ¿no? Yo es lo que veo claramente, por supuesto, es una previsión de futuro, futurología y las bolas de cristal pues son más que equivocadas en la mayoría de los casos. Pero a mí me da mucha pena porque veo a Argentina atrapada entre estos dos modelos, un modelo socialdemócrata para un país que ahora mismo no tiene una economía como para permitírselo, que en España puede funcionar por lo que acabo de decir, y por otro lado, un modelo liberal
que lo único que va a traer, en mi opinión, pues es el beneficio de unos pocos y el sufrimiento de muchos. Aunque pueda haber muchos cambios, van a ser todos superficiales porque en lo profundo, en mi opinión, la situación económica va a seguir siendo catastrófica, aunque cambien las recetas para supuestamente arreglarla. Entonces, aunque parezca que estamos en posiciones distintas, porque ahora mismo ha habido un cambio del poder en Argentina y ha habido una reafirmación del poder en España, en el fondo son dos países atrapados en las mismas dinámicas. Y básicamente esa dinámica es una dinámica fraccionaria, es una dinámica de la destrucción. Tanto España como Argentina caminan hacia su descomposición. Y eso es consecuencia de que llevan 20 años siendo el laboratorio de lo woke en sus respectivos continentes. Argentina ha sido el puente de entrada para muchas de esas políticas que llamamos lo políticamente correcto en Sudamérica. Y España ha sido el puente de entrada para muchas de esas políticas en Europa. Leyes del aborto, leyes de los matrimonios homosexuales, etcétera. Primeros países donde fueron tomadas del mundo. Está España, está Argentina. Primeros países, por supuesto, de sus continentes también, ¿no? Y 20 años después se ha generado un foco reaccionario que confunde el liberalismo con la solución, porque creen que se nos ha arrebatado nuestra libertad por parte del Estado, de un Estado que sirve a intereses mayores, al Fondo Monetario Internacional, a la Agenda 2030, a un ideario que es bastante rastreable, y confunden libertad con una pataleta que es abrazar lo contrario. Y parece que es una oposición y que estamos eligiendo lo contrario y que nos estamos quitando las cadenas que teníamos puestas desde hace 20 años y que vamos a empezar a revertir este proceso, cuando lo cierto es que aunque se puedan tomar medidas superficiales, concretas, retirar la ley del aborto, y otra serie de medidas que, por ejemplo, Vox, que aunque no está en posición ni muchísimo menos de que esto ocurra, también tomaría si llegara al poder. Lo que sí que es cierto es que estamos ante esa falsa dicotomía, que es la falsa dicotomía de la democracia occidental en estos momentos. Y lo peor de todo no es que estemos en esa falsa dicotomía de tener que elegir entre socialdemocracia y liberalismo, cuando lo cierto es que se necesitan y se retroalimentan y están en una alternancia en el poder. El problema no es ese, el problema es que cuál es la alternativa, ¿no? Bueno, Julius Evola, en Cabalgar el Tigre, habló de esa politeia, que desde luego es una alternativa personal, ¿no? No ser un forofo de Massa, no ser un forofo de Milei, no ser un forofo de Sánchez, no ser un forofo de Feijóo o de Abascal o de Pablo Iglesias o de Yolanda Díaz o de quien se quiera, ¿no? Sino sencillamente mirar con escepticismo lo que ocurre, tratar de entenderlo con realismo y tratar de resistir cabalgando el tigre, etcétera, etcétera. Pero aparte de esto, uno no puede dejar de tener un poco más de altura de miras y decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Pues yo veo muy claramente que España va hacia una descomposición política por culpa de los independentismos regionales y la necesidad que tienen los partidos políticos hegemónicos de apoyarse en ellos, como ha ocurrido ahora con Sánchez, y camina hacia su destrucción, porque con los socios vascos y con los socios catalanes y con el presidente del gobierno capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder, solo es cuestión de tiempo que España se acabe fracturando. Veremos si hay referéndum de independencia o no. Amnistía la va a haber y ya solo eso es una ignominia. Y en el caso argentino, pues lo que veo es lo mismo, ¿no? En el plano geopolítico, pues pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Acabar apoyando a aquellos, aunque no sea directamente Gran Bretaña, pero sí Estados Unidos y sí Israel, que al final son los tres países que han estado unidos. De hecho, Israel en principio estuvo relacionado con Gran Bretaña y después con Estados Unidos, siempre ha estado amparado bajo uno de estos dos países. Y Argentina se posiciona ahí, ¿no? Y lo que está haciendo es traicionar también a aquellos, y aquí sí que está el conflicto con el peronismo, que décadas atrás se oponían a la geopolítica atlantista, abrazándola ahora por medio de Javier Milei, y esto es muy trágico para Argentina, en mi opinión. Pero no solo eso, sino que ante el marco geopolítico actual, que parece que ahora mismo se ha estabilizado, pero que es como un volcán a punto de estallar, con lo que está ocurriendo en Gaza, con el conflicto con el mundo musulmán, que en Europa es muy poderoso a nivel de demografía, pues lo que va a ocurrir sencillamente es que Argentina se va a ver muy sola, muy rodeada y muy excluida de ese contexto de BRICS, de ese contexto de cuarta teoría política, que ya veremos cómo se desarrolla, pero que por lo menos es una alternativa real. Y en vez de eso, lo que ha decidido es volver a la América para los americanos y volver a estar amparada por Estados Unidos y por Israel. Y eso es por los vínculos evidentes de Javier Milei. Y además, en mi opinión, yo diría
que estas estrategias económicas liberales lo único que va a hacer pues va a ser favorecer que las grandes empresas norteamericanas puedan tener un poder evidente en un país sudamericano y así de alguna forma parar la labor que estaba haciendo China. Y por más que pueda haber ciertos gestos superficiales que puedan resultar agradables, pues eso, quitarle poder al Estado, rebelarse contra la ideología de género, etcétera, ya verán como probablemente no cambia absolutamente nada. Y por eso, bueno, en definitiva, lo que quiero decir con este vídeo, por ir terminando, es que no debemos regalarles a los liberales el concepto de libertad. Esto es muy importante. Y no debemos tampoco regalarles el concepto de patria, porque no lo tienen. Al final, para ellos, la patria lo único que es un gran contrato y por eso no cuesta romperlo. Por eso no cuesta que Sánchez rompa España, porque España ya se ha vaciado de contenido mucho antes, se ha reducido a lo que Giorgio Agamben llama la nuda vida o la vida desnuda, una vida esencialmente burocrática. Comienza vaciando a los países, primero son los países los que son reducidos a sus leyes, y después esas leyes se van cambiando en excepcionalidad, y no hace falta que hable de los estados de excepcionalidad que hemos tenido en los últimos años en Occidente, y después, pues, por medio de los acuerdos políticos, de las circunstancias cambiantes, etcétera, también pueden ser modificados, como probablemente ocurra en algún momento con la Constitución, para ir amparando nuevos modelos. En este caso, un modelo federal para España o, ya veremos, para Argentina. De momento, pues eso, ir adoptando una fluidez grata para los liberales, mientras el concepto de nación fuerte, que en mi opinión quienes mejor lo tienen diseñado son los peronistas, con los peros que le quedamos poner, pero por lo menos tienen un concepto de nación más fuerte, va desapareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué concepto de nación tiene esa derecha española que se manifiesta en las calles? ¿Qué concepto de nación tiene el nuevo presidente de Argentina? Pues igual que ocurre con el de libertad, tienen una visión puramente liberal, puramente contractual y puramente mercantilista. La libertad es libertad para el mercado, para oferta y demanda, para emprender, y ocurre exactamente lo mismo con la nación. Es para hacer negocios con los extranjeros y, bueno, sencillamente defender los intereses de las empresas nacionales de manera geopolítica, ¿no? Entonces, o tenemos un poco más de altura de miras que nuestros actuales líderes políticos, o miramos más allá, eh, o vamos a estar atrapados en esa falsa dicotomía entre socialdemocracia y liberalismo que en realidad no es tal. Yo no quiero escoger entre Sánchez y Feijóo en una partidocracia y yo no quiero escoger entre Massa o Milei en una democracia también llena de irregularidades después de 20 años, igual que ocurre en España, de penetración del wokismo en las instituciones y en la sociedad. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante. Como saben, yo no quiero imponer mi opinión a nadie, sencillamente he sido preguntado por un espectador. Me parecía interesante para trazar una analogía de lo que ha ocurrido en España con lo que ha ocurrido en Argentina, a pesar de las diferencias superficiales, la similitud que hay entre estos dos países en lo superficial. Así que espero que les haya resultado interesantes. Les leo, por supuesto, en los comentarios. Les agradezco que hayan llegado hasta este punto del programa. Y nada, anunciarles que volveremos pronto con más programas, esta vez sí, de análisis de libros, que ya está bien de política, al menos por unos días. Y gracias por estar ahí. Hasta pronto.